I'll be singing la 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 la. You're breaking me la 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 la. ¿De qué manera analizamos entonces la dinámica de la población? A través de un gráfico muy simple que se llama la pirámide poblacional. La pirámide de población es un gráfico que se construye a partir de un sistema de ejes en donde en el eje vertical ponemos las edades y en el eje horizontal varones y mujeres de una determinada edad. Por ejemplo, de 0 a 1 año, la cantidad de varones, la cantidad de mujeres. Y así vamos armando todos los escalones de nuestra pirámide, que finalmente nos va a dar un determinado esquema, un dibujo, que es lo que analizaremos a continuación. Vamos a empezar a comentar las pirámides de población. La primera pirámide es la pirámide de forma triangular. Se presenta en una población joven. Su base es ancha, debido a la existencia de altas tasas de natalidad. La población desciende rápidamente hacia la cima, reflejando una esperanza de vida baja y poca población anciana. Es característica de países con bajo desarrollo económico, social y representa un régimen demográfico antiguo, por ejemplo, el Chad u otros países de África subsahariana, en general países pobres. La siguiente pirámide tiene forma de campana, indica preeminencia de población adulta, tiene una base moderada, pues se ha iniciado el descenso de la natalidad. La población disminuye lentamente hacia arriba, debido a una esperanza de vida alta. Caracteriza a países en vía de desarrollo, como por ejemplo Argentina u otros países en régimen de transición demográfica correspondiente a países emergentes. Por último, la pirámide en forma de bulbo o urna es propia de una población envejecida. Presenta una base estrecha debido a una natalidad baja y en descenso. La población disminuye lentamente hacia la cima debido a una esperanza de vida muy alta. El porcentaje de ancianos es alto. Representa a países desarrollados, por ejemplo, Canadá, u otros países con población envejecida, en general, países de alto desarrollo económico. La dinámica demográfica es un tema muy preocupante para todos los gobiernos, porque los gobiernos deben conocer las características de la población para poder gobernar en consecuencia, es decir, para poder tomar medidas que beneficien y mejoren la calidad de vida de los habitantes. Para esto, los gobiernos analizan distintas situaciones y toman medidas. Algunas medidas son para proteger, por ejemplo, la niñez, la infancia, y así promover el mejoramiento de la vida y la prolongación, disminuyendo la mortalidad infantil. En este caso se promueven, por ejemplo, grandes campañas de vacunación, mejoramiento en las condiciones de alimentación de la mamá, luego del bebé, con campañas educativas, con asistencia en centros de salud gratuitos, etc. En otras situaciones, los gobiernos toman medidas más extremas. Cuando en algunos países se han dado las condiciones difíciles de una población que crece a un ritmo vertiginoso, se toman medidas como, por ejemplo, el aborto legal y obligatorio para la mamá que ya tiene más de un hijo, como lo han hecho en China, o en algunos casos, aún teniendo un segundo hijo, el Estado retira ese hijo y lo cría el Estado porque considera que la familia no está en condiciones de criar más de un hijo. En otros países del mundo se han tomado medidas, por ejemplo en India, de operaciones masivas a varones para evitar que tengan más hijos, y
En otros países en donde la situación es distinta, se fomenta la natalidad, se invita a las parejas que tengan hijos, dándoles todo tipo de beneficios a la hora del embarazo y en los primeros meses de vida del bebé, asistiéndola a la mamá de todas formas para que tenga su bebé. Este es en el caso de los países en donde la natalidad es muy baja y se debe fomentar. Hay otras medidas que se toman que están más relacionadas con otro proceso que es el de las migraciones. Pero cada país debe tener sus propias políticas poblacionales en función de la realidad que viven sus habitantes. Esto es muy importante. Y para esto es muy importante también conocer los datos certeros de la población de un país. Cuántos niños nacen, cuántas personas mueren, cuáles son las causas de las muertes, en qué condiciones las familias tienen hijos, qué número de hijos tienen, cómo son las condiciones de vida de esa familia. Todos estos detalles, todos estos datos deben ser tratados con veracidad y con mucha seriedad. Y son los datos que nos arrojan los censos y también todo el aparato o todo el sistema legal de cuando hacemos nuestros trámites de documentación, etc. Bien, otra situación muy especial que viven las poblaciones son los movimientos de la población. La población tiende a moverse y a viajar para vivir en otros lugares desde siempre. Desde los primeros grupos de Homo sapiens, el hombre siempre ha buscado mejores condiciones de vida. A veces eso es una aventura, ¿sí? Buscar otro lugar, conocer otros horizontes, otros mundos, y otras veces las sociedades se han visto obligadas por las situaciones, que pueden ser guerras, que pueden ser desastres naturales, que pueden ser situaciones económicas extremas, y más recientemente también casos de situaciones políticas muy graves. Pero eso ya lo vamos a ver. Las migraciones entonces implican un cambio de domicilio de la población. Las vacaciones, por ejemplo, cuando te vas un mes, 2 meses a vivir, a pasear a otro lado, no son una migración. Son un movimiento económico muy importante, pero no están considerando dentro de las migraciones porque no implican un cambio de domicilio. Las migraciones pueden ser, en el caso de la persona que es recibida y que entra a un país, se llama inmigración, ¿sí? Y esa persona se llama inmigrante. Y la persona que sale del país, que se va, es emigrante y el proceso se llama emigración. ¿Cuáles son las causas? Decíamos, pueden ser fenómenos naturales, pueden ser guerras, pueden ser hambrunas, pueden ser situaciones económicas desesperadas e incluso persecuciones políticas y religiosas. Todas estas son causas de los movimientos de población. Pero en el caso, por ejemplo, de las situaciones naturales o a veces en el caso también de las guerras, mucha gente tiene el deseo de, con el tiempo, volver a vivir a su lugar de origen. En estos casos, entonces, la migración se produce efectivamente porque está varios años viviendo en ese otro país. Pero con el tiempo, el deseo está de volver a su patria. En otros casos, en donde las situaciones quizás son más extremas y donde ya la persona se arraiga en otra sociedad, encuentra trabajo y hasta a lo mejor forma su familia, en esos casos en donde ya no hay vuelta, obviamente el movimiento es definitivo. En la actualidad hay muchos casos de movimientos de población por cuestiones políticas y por cuestiones religiosas, que los analizarán ustedes puntualmente en algunos casos que les voy a hacer investigar. Pero a lo largo de la historia han habido movimientos migratorios de millones de personas. Por ejemplo, han sido el caso de los esclavos,
¿sí? Que son llevados contra su voluntad. Y bueno, finalmente, por ejemplo, en el caso de la gran cantidad de población negra que fue traída de África a trabajar a las colonias americanas, se asentaron definitivamente y pasaron a formar parte de la población americana. En otros casos de esclavitud también entre los pueblos del norte de África y del sudeste, y del este asiático, también se han dado casos de situaciones de esclavitud, y bueno, esas migraciones generalmente no han quedado registradas, pero sí se puede calcular o se puede saber la cantidad de personas que han cambiado de patria, de domicilio. Si bien no es una migración voluntaria, sino que es forzada. En la actualidad hay muchos movimientos migratorios, les decía, debido a causas políticas y religiosas, ¿sí? En estos casos, muchos eligen países donde las libertades son más amplias, como puede ser, por ejemplo, los países europeos o Estados Unidos, y buscan entrar de cualquier forma a estos países para radicarse allí. Pero estas migraciones no siempre son aceptadas por los países receptores, sino más bien son combatidas. Entonces, estas personas se convierten en inmigrantes ilegales con una situación legal muy precaria, ¿sí? En algunos casos hasta son perseguidos y deportados, o sea, devueltos a su país en situaciones muy penosas, desarraigándolos totalmente de la nueva vida que habían logrado tener. Entre las consecuencias de las migraciones están, primero, los cambios del número de población. Para el país emisor, la pérdida de población es importante, porque generalmente las personas que migran son personas jóvenes, que trabajan, o familias o grupos familiares. Entonces esto genera un impacto muy notable en el país emisor. Y en el país receptor también las consecuencias son importantes, porque es una gran cantidad de personas que ingresan, que requieren condiciones de vida, condiciones de vivienda, de salud, de educación, de trabajo, que hay que proporcionárselos y no es tan fácil. En esto, muchos países receptores se vuelven muy agresivos y muy negativos, y se producen casos y situaciones de discriminación hacia el inmigrante. Estos casos, llevados al extremo de ataques y de violencia, se denominan xenofobia y son mucho más frecuentes de lo que nosotros creemos. Para el país emisor, también en otras situaciones y en otros casos, significa un cambio importante en la economía, porque muchos de las personas que se han ido y se radican en otro país y obtienen buenas condiciones de vida, empiezan a mandar dinero a sus familiares que han quedado en el país original. Y esto produce un impacto económico que es importante también para el país emisor. En muchos casos, estos movimientos migratorios también implican una molestia muy grande para el país receptor. Entonces, en este orden, implementan políticas migratorias muy severas que van desde, por ejemplo, el muro que Estados Unidos ha construido en el límite con México para evitar que ingresen los mexicanos, hasta el control de las fronteras o el control de las costas para evitar que entren inmigrantes a través de balsas, de botes. Esto ha sido muy frecuente, por ejemplo, entre Cuba y la península de Florida, en Estados Unidos, y también, por ejemplo, entre África y las costas europeas, en donde los africanos se embarcan en cualquier tipo de embarcación, muchas veces produciéndose tragedias lamentables en el camino, porque lo hacen en condiciones terribles. Las políticas migratorias suelen ser muy, muy drásticas por parte de los países receptores y muy trágicas, condenando a estas personas a prisión y a la deportación, como explicábamos recién. En otros casos, las migraciones han sido muy distintas, como ha sido el caso de nuestro país. Nuestro país ha recibido millones de inmigrantes que han formado nuestra cultura.
Todos nosotros, los argentinos actuales, tenemos algún inmigrante en nuestra historia familiar. Personas que han venido de Italia, del cercano oriente, se han radicado en la Argentina, han formado sus familias, han forjado una verdadera vida dentro de nuestro país y han producido un gran enriquecimiento cultural. Si nos repasemos nuestras tradiciones y nuestras costumbres, que tienen mucho más de los inmigrantes italianos, españoles, árabes, sirios, libaneses, etcétera, que a lo mejor de nuestros propios antepasados de los pueblos originarios. Y finalmente, en el caso de algunos inmigrantes que deben dejar su país y radicarse en otro lado por razones extremas, lo hacen en condiciones muy graves y con el deseo de volver a su patria en algún momento. Estos inmigrantes que muchas veces se escapan o huyen prácticamente con la ropa puesta, entran a los otros países y viven en condiciones de refugiados, ¿sí? Muchas veces en campamentos, encerrados, esperando que se decida su situación política en el país o alguien haga algo por ellos para permitirles la vuelta a su patria. Viven en condiciones realmente inhumanas. Hay campos de refugiados y hay campamentos de refugiados en muchos lugares de Europa, en muchos lugares del cercano oriente, y en estos últimos años se han incrementado mucho, justamente por las difíciles condiciones políticas y económicas que se viven y religiosas, ¿no? Sobre todo en los países dominados por las revoluciones islámicas.